Seres sin luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. En este tema pues, vamos a poder aprender mucho cómo el enemigo entra sutilmente para engañar y para poder seducir. Y tenemos que conocerlo. Por eso es que es importante el conocimiento. La ignorancia es el mayor pecado. En este tema, seres sin luz, es importante entender que todo lo que es parte de una luz es una energía. Ahora, también nosotros somos energía. Lo hablé en el tema de física cuántica, en la muerte. Los que estuvieron en esa clase se deben de acordar. Nosotros somos energía. Somos un ser tripartito, pero con energía. Todo el cuerpo es energía. Las células del cerebro o las neuronas se comunican, las sinapsis, que son más de 100.000 millones de neuronas, se comunican una con otra con una comunicación, neurona con neurona, y así se llaman sinapsis, energía. Cuando usted toca a una persona, es energía, por eso es que siente algo otra persona. Seres sin luz es el tema de hoy. Hay un estado de tinieblas que tenemos nosotros que conocer. Isaías 60, verso 2 dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra. Aquí aparece tinieblas, no dice tiniebla. Hay singular y hay plural. Hay un tema también importante. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti, dice el Señor. Escucha, sobre ti, dice el Señor. Sobre ti, dice el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria. Qué importante entender que sobre lo que podamos padecer, vivir, siempre la gloria del Señor se va a manifestar. Pueden haber muchos tipos de tinieblas. Puede haber una densa oscuridad en que quizás no podamos ver. No podamos y pensamos que a lo mejor no vamos a salir de ese estado. Pueden ser momentos en que a lo mejor digamos, Señor, ¿hasta cuándo salgo de esta situación? Me viene una tras otra, o estoy en una prueba, estoy viviendo un problema, pero el Señor aún así nos dice en esta palabra profética, porque aquí tinieblas cubrirán, aunque te cubran las tinieblas, aunque ya quizás no vean nada, pero hay una palabra profética que el Señor dice que sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Aleluya. Tome esa palabra, agárrese de esa palabra, que el Señor va a aparecer en escena. El Señor dice que viene un ambiente de tinieblas, habla en este pasaje. No solo es una región o algo o un lugar, sino que cubrirán la tierra con una densa tiniebla o tinieblas, pero el Señor siempre está dispuesto para socorrer y ayudar a sus hijos. Pero dice que también sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Cuando se habla de ese estado de oscuridad y tenebroso, habla de un término plural. O sea, hay muchos también tipos de tinieblas, diferentes tipos de manifestaciones. Si hay un reino de tinieblas, también va a haber un reino de luz. Job 12:22, él revela los misterios de las tinieblas. Mire qué interesante lo que dice. Él revela. ¿Quién? El Señor. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Mire qué interesante que en las tinieblas hay misterios. Por eso que aquí hablamos, aquí entendemos por tiniebla, no en el concepto de pecados, sino en el concepto de ignorancia. Porque el Señor quiere sacarnos de una ignorancia. Y a veces las tinieblas nos ayudan porque ahí podemos entender los misterios. Si no conocemos, no vamos a aprender. Si buscamos, indagamos, vamos a crecer. Y dice que saca a la luz la densa oscuridad. El Señor va a sacar sobre ti la densa oscuridad. El Señor va a quitar la densa oscuridad. Desde hoy, ahora, en el nombre de Cristo Jesús, estamos profetizando que toda esa oscuridad en el problema, en la economía, en la salud, en la enfermedad, va a ser quitada sobre ti la densa oscuridad. Aleluya. Por eso que hay que saber cuál es el misterio de las tinieblas. ¿Qué quiere decir que saca la luz la densa oscuridad? Dios separa las tinieblas y deja la luz. Esa es una separación.
Tinieblas tiene que ver con la palabra José, que significa literalmente miseria, destrucción y muerte. De ahí también de la palabra tiniebla viene otra palabra que también es ignorancia. Las tinieblas tiene que ver con ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Todos estos son los significados de la palabra José, de tiniebla, tristeza. Cuando una persona está en tristeza, está en tiniebla, en oscuridad, en oscuro. Pero también ahí puse en azul ignorancia. Uno de los mayores pecados es la ignorancia. La primera mención de la palabra tinieblas es en Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es un concepto que nos habla claramente el misterio de las tinieblas, en que Dios da la revelación, separa la luz de las tinieblas para que no sea algo híbrido, sino que sea una separación en que podamos conocer lo bueno y lo malo. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Es como el ser tripartito, espíritu, el alma, en que tiene que ver con las emociones, y también está el cuerpo. Cada uno nos ayuda a entender, porque cuando dice que la tierra estaba desordenada, somos el ser tripartito, espíritu. Casa, losa acumulada, desorden. Cuando la casa hay losa acumulada, desorden. Habitación desordenada, desorden. El carro lleno de basura, desorden. Tu vida, desorden. La ropa tirada, desorden. El ministerio, desorden. Y el desorden comienza por el espíritu. Mire qué dato interesante todo esto. Todo desorden comienza por el espíritu. Por eso que usted tiene que ser ordenado en toda área. No deje losa sucia, porque atrae espíritu. Es una pincelada. No deje ropa tirada durante mucho tiempo. El desorden atrae espíritu, porque se empieza uno a acostumbrar a eso. La gente se acostumbra al desorden. La gente se acostumbra a acumular cosas. La gente se acostumbra a estar acumulando cosas que ni siquiera tendría que haberlas tenido, sino haberlas ordenado. Y todo eso comienza en el espíritu. Luego vacía, la tierra vacía, ahí está el alma. Si está vacía el alma, no hay vida. Las emociones, las heridas, los traumas, los sentimientos, los rechazos, orfandad. ¿Por qué? Porque el alma está vacía. Necesitamos vaciarnos para que sea llena del Espíritu Santo. Tinieblas tiene que ver con el cuerpo. Enfermedades, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, náuseas, cualquier síntoma del cuerpo, estómago, dolor de estrés, ansiedades, depresiones, es parte del cuerpo. Tinieblas. Entonces aquí tenemos los tres conceptos de desordenada, vacía y en tinieblas. Dice el Señor que separó la luz de las tinieblas. Separó la palabra badal, que significa para separar, distinguir, para diferir, para seleccionar, para distinguir, para dividir, para excluir, huir, separación. Separó Dios. ¿Por qué es importante que haya Dios separado la luz de las tinieblas? Para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre las tinieblas y la luz. Entonces nosotros tenemos también que distinguir. Es como quitar la luz. Tiene que separarse. Tiene que separar la luz de las tinieblas. Es como es quitar la luz sobre una persona. Es quitar la luz sobre una cosa. Es quitar la luz sobre una entidad o sobre un espíritu. Tiene que Dios separar para que haya una diferencia entre lo bueno y lo malo, la luz de las tinieblas. Esto es muy necesario entenderlo también. Luz es un estado que algo está iluminado. Porque al estar algo iluminado hace una separación y suceden muchas cosas. Y en la separación de la luz algo queda sin luz. Esa es la separación. Lo que no es luz es la separación. Recuerde que dice que tinieblas, no tiniebla.
Es porque hay diferentes clases de tinieblas. Ejemplo, tenemos tinieblas espirituales, un movimiento espiritual. Tenemos tinieblas naturales, del sol, las lunas, algún eclipse. Tenemos tinieblas por ausencia de luz eléctrica, te cortaron la luz. Tenemos tinieblas por ausencia de luz celestial de los santos. Si se van los santos de la tierra quedará en tinieblas. Tu hermano es luz, somos luz. Si no estamos la luz brillando, no podemos saber si brillamos. Necesitamos brillar en Cristo. Los ministerios se revelan a través de la luz. En lo que portemos, en eso nos vamos a manifestar. Ahí claramente Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento e ignorancia. Recuerde que la palabra tinieblas del hebreo es también ignorancia. Cuando el pueblo anda en una ignorancia, anda en tinieblas. No ve la luz, no ve la revelación. El enemigo nos quita luz y envía sus vectores y terminamos muchas veces apagándonos. Por eso es que siempre hay que tener cuidado. Usted donde vaya tiene que seguir siendo luz. Donde se encuentre, hay gente que sale de vacación y llega después muerto. Después hay que resucitarlo. ¿Qué pasó? Se descuidaron. Donde tú vayas, puedes ir de vacaciones, pero tienes que ser luz ahí. Algunos van de vacaciones y la verdad es que después llegan como muertos. ¿Por qué? Porque no oraron. Están tan relajados, no ayunan. Están tan relajados que no buscan, que no buscan presencia. Entonces hay que cuidar ciertos tipos de áreas donde estemos. Si usted salió de vacaciones, tiene que estar Cristo ahí, porque si no el enemigo lo va a hacer pedazo. Tenemos luz para poder identificar todo este asunto de lo que es importante conocer también el mundo real. Recuerde que está lo blanco. Lo blanco es una mezcla de 3 colores. El blanco no nace porque quiere nacer. El blanco se mezcla en 3 colores, verde, rojo y azul. En la rosa cromática, lo que hemos estudiado en el colegio, en la escuela, al mezclar verde, al mezclar rojo y azul, nos da de esos 3 colores el blanco. El blanco es una mezcla de esos 3 colores. Apocalipsis 3:5 dice vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas tienen que estar sin mancha. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Para qué? Cuando venga el Señor. Ahora tenemos ese color oscuro. Aunque el color negro no es un color. Se le llama color solo para identificar algo. Pero el color negro no es un color, pues no está como en una mezcla de algo. No, el color es... El negro que se conoce es la ausencia de colores. Por eso es que es oscuro. No tiene color. El color negro no es un color. Se le llama para identificarlo nada más. Pero el negro es la ausencia de colores. Por eso es que el arco iris no tiene color negro. Wow. Génesis capítulo 3 verso 1. Leíamos entonces, dijo Dios sea la luz. Y comenzó a separar la luz de las tinieblas. Y esto no es en tiempo de 24 horas, que lo hemos mencionado en otras clases, sino es en tiempo yom, determinado de tiempo. Ahí en el verso 1, primer día, segundo día, tercer día, cuarto, 5, 6, 7, séptimo día, eso no es en tiempo de 24 horas, es en tiempo yom. Eso significa que en el primer día pasaron miles de años, segundo día otros miles de años, es tiempo yom, no es tiempo de 24 horas. Ahí entre el verso 1 y el verso 2, claramente hay mucha diferencia, porque el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, el verso 2. ¿Cómo entendemos entre el verso 1 y el verso 2? Porque todo lo que Dios hace es bueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, se llama cosmogonía. Entonces Dios creó todos los cielos y la tierra y todo lo que Dios hace es bueno. Pero el verso 2 hay como que una contradicción muy fuerte. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo explicamos eso? Porque ahí entran los tiempos yom. Entre el verso 1 y el verso 2, tiempo yom. Pasaron miles de años. Ahí entre el verso 1 y el verso 2, entre el hombre gromañón, el hombre neandertal, el hombre sapién, entran los dinosaurios, entran estas razas paralelas. Solo en el verso 1 y el verso 2. Ahí hay mucho que hablar. Por eso es que es importante conocer cómo Dios se mueve.
Interesantemente que el Señor siempre trabaja también con colores. Vimos que verde, rojo y azul da el color blanco. El verso 8 nos habla de la expansión de los cielos, azul. Verso 11, la vegetación, verde. 14, las lumbreras, sol, lunas, estrellas. El verso 20, y los seres vivientes de las aguas de animales, que es sangre fría, un color anaranjado. Entonces, lo que Dios hace, siempre lo hace con color. El Señor le gustan los colores. Por eso es que el arco iris son colores. El cielo, la tierra, la vegetación, todo es con colores. Génesis capítulo 2, verso 7, aún Adán fue hecho de color rojizo. Adán fue hecho de tierra roja. La esencia de Adán no fue cualquier tierra, una tierra roja, rojizo para ser el ser humano, Adán. Interesante todo esto que nos ayuda mucho a entender que el Señor siempre trabaja con estos colores. Ahora, la rebelión causó que se apagara la luz de algunos seres celestiales creados por Dios. Es más, Adán en Edén siempre estaban desnudos, pero eran vestidos de gloria. Estaban cubiertos de gloria, o sea, eran luz. Por eso que no se avergonzaban. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque en sus ojos no había malicia. En sus ojos había luz. En sus ojos no había pecado, no había deseo. No había deseo de pecados sexuales. Entonces aquí nos da claramente a entender en que no había una malicia detrás de esto. Por eso que Dios cubría. ¿Qué es lo que Dios primero cubrió? Porque ellos se cubrieron con hojas de higuera. La mujer, cada uno se cubrió sus partes cuando pecaron. Pero Dios les cubrió su intimidad. Le fue quitada lo que produjo con el pecado. Ellos se cubrieron con hojas de higuera. Y viene el Señor y le saca la hoja de higuera, le cubre con piel de animal. Y si hubo piel de animal, hubo sangre. Y si hubo sangre, que tipifica que Cristo vino a dar su vida, su sangre, por amor a ellos. Eso está muy profundo. Qué hermoso es entender los planes y los misterios, cómo el Señor actúa y cómo podemos entender su manifestación. Cuando uno peca, se quita luz. Adán pecó y se le quitó la luz. Y se le quitaron los años, porque habían en Edén, vivía miles de años. Él no solamente, ahí no tenía tiempo, porque en la eternidad no hay tiempo, no hay años. Quizás cuántos miles de años estuvo viviendo en Edén. Pero cuando pecó, no solamente se le quitó esa luz que portaban, sino aún se le fue quitada los años, y ahora pasan a ser seres murientes. Génesis 2:25 dice la versión KJV, y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Génesis 3:7, versión NBI, entonces los ojos de ambos, de Adán y Eva, fueron abiertos y estaban desnudos. Ahí entra la maldad. Y se cubren con hojas de higuera, y de hojas de higuera se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y Jehová Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Ahí aparece por primera vez la palabra miedo. Que miedo lo hemos visto en otras clases, en que miedo tiene que ver como doctrina. Por eso es que el Señor le dice, ¿quién te enseñó? Enseñó tiene que ver con una palabra didasque. ¿Qué es didasque? Doctrina, enseñanza. Entonces el Señor lo que le está diciendo a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién te adoctrinó? Yo no te enseñé eso, que tú tendrías que tener miedo. Yo no te adoctriné a que tú tenías que tener miedo. Doctrina, didasque. ¿Quién te enseñó? Qué profundo todo esto. Dios los vistió. Génesis 3:21. Y Jehová Dios vistió al hombre y a su mujer de túnicas de pieles y los vistió. Los vistió Dios de piel de animal. Y si hubo piel de animal, hubo sangre. Y si hubo sangre, hubo un sacrificio. Ahí entra Cristo. Cristo vino a dar, fue el Cordero, que aún vino a morir por Adán y la mujer que pecaron y por toda la humanidad. Por eso que vino el segundo Adán. A Cristo se le conoce en la Escritura como el segundo Adán. Versión BLS. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas, ya no ropa de hoja de higuera, que representa la religiosidad, sino con ropas de piel. La primera entidad de luz que se reveló en el cielo es en la sabiduría.
Ahí aplica que era la arquitecta. Proverbios 8 aclara todo eso. Era un ser, era una entidad, pero se rebeló y pasó a ser la reina del cielo. Proverbios 8:30 dice, era la arquitecta a su lado, era con su constante deleite de Dios, y me alegraba siempre estar en su presencia. Mire qué interesante que como la primera entidad, que es la sabiduría, la Sofía, se revela, pero antes en el capítulo 8 dice que era la arquitecta, ayudaba a crear. La sabiduría estaba ayudando a crear, por eso que se llama una arquitecta, y diseñaba los planos. ¿Cómo hacer esto? Ahí estaba ella diseñando. Ese es un arquitecto. Un edificio no se construye solo, o el edificio no se puede construir, no lo construyen primeramente los maestros y todo eso. Primeramente lo construye el arquitecto. El arquitecto fue el que construye primeramente el edificio, y luego lo construyen los edificadores, que son los albañiles y todo lo que es la rama de edificación de un edificio. Pero mire qué interesante que aquí la sabiduría era la arquitecta, estaba diseñando. Era su deleite diseñar. Me alegraba estar en su presencia. Pero después vemos en el capítulo 8, de capítulo 9 de Proverbios, se revela. Ahora dice, tendré mi propio pan, mi propia mesa, mi propio vino y mis propios hijos. Ya no es el pan de Dios, no es la mesa de Dios, no es los hijos de Dios, no es el vino de Dios, sino lo mío. Ahí se independizó la sabiduría. Luego tenemos a Luzbel, que a causa de las contrataciones se apagó su luz. Él era un ser portador de luz, de un alto nivel. Interesantemente que la sabiduría fue luz, la que se reveló a Luzbel. La sabiduría fue la que dio todo ese inicio. La sabiduría fue a Luzbel, a ese portador de luz. Ni siquiera fue a Gabriel o a Miguel, sino fue directamente a Luzbel, portador de luz. Y cuando lo contamina, ahí comienza en que ya Luzbel o Lucifer ya es quitado de su autoridad y pasa a ser Satanás, que significa el adversario o el oponente. Satanás se viste también como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14 nos habla claramente, en que dice versión LBLA, no es de extrañar, pues Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren, importante, por eso es que importante, el tema de hoy es seres sin luz. Seres sin luz. Lo que no tenga luz va a ser demoníaco. Lo que no porte luz, lo que no se manifieste Dios, lo que no esté Dios, seres sin luz. Por eso hay que tener cuidado con qué nos juntamos, con qué nos relacionamos. Porque el enemigo también es importante tener el discernimiento, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. La versión JBS dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mire qué interesante, se transfigura. Versión EUSA. Y nada tiene de extraño, pues el mismo Satanás se transforma como ángel de luz. Versión Pechita. Y esto no es de maravillarse, porque si Satanás el mismo aparenta ser un mensajero de luz. Wow. Versión NT. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en Malak. Recuerde que Malak es un mensajero, en un Malak de luz. Eso es lo que hace el enemigo. Se disfraza, usa mimetizaje, se disfraza, se transfigura, se transforma, tiene una apariencia, se transfigura a un ser espiritual y puede engañar. Disfraza la palabra metagematizó, que significa mimetismo, que tiene que ver con mimetizaje. Hasta algunos animales lo hacen. Varios animales se mimetizan y se mimetizan con hojas, con árboles, en la arena y no se ven. Ese se llama mimetizaje. Asimismo, el enemigo se presenta, se disfraza como un ángel de luz. La gente no, si no hay un discernimiento, va a creer a todo lo que hace el enemigo. Segunda de Corintios 11:15 dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia. Miren qué interesante, los servidores de quién, de Satanás, que el Señor lo reprenda, cuyo fin es conforme a sus obras. Disfracen, del griego la palabra metasgematizó, que es mimetismo.
Entonces no es de sorprender esto, dice la Escritura, que los servidores de Satanás también se disfrazan como servidores de justicia. Por eso que no todo le llame Dios. Usted tiene que pesar. No crea toda lengua, no crea todo sueño, no crea todo lo que le digan. Péselo con la palabra. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Probad los espíritus. Hay que probarlos. Juan 8:12, Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Mateo 5:14, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Miren qué interesante. Jesús claramente en Juan dice: yo soy la luz del mundo. Y Mateo dice: vosotros sois la luz del mundo. O sea, si está Cristo, nosotros tenemos luz. Tenemos luz. Ya nosotros portamos luz. Del momento que aceptamos a Cristo, la luz de Cristo empieza a resplandecer sobre nosotros. Tenemos luz. Somos portadores de luz. Primera en Génesis 1:3, ahí dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Verso 4, y vio Dios la luz que era buena y la separó. Génesis 1:14, y Dios vio la lumbrera, la expansión, todo para separar cada uno conforme a su distinguido orden. Recuerde que la palabra tiniebla, la palabra José, que significa oscuridad, destrucción, tristeza, muerte, maldad, y tinieblas también significa ignorancia. Por eso es que una persona que anda en la ignorancia anda en tinieblas. Dios separó. ¿Por qué es importante que Dios separe? Para que no se contamine, para que no sea algo híbrido, para que no sea una mezcla, porque Dios aborrece las mezclas. Entonces Dios tiene que separar algo para poder distinguirlo. Si usted ve un color, lo va a distinguir, pero si ese color lo ve mezclado, no va a poder distinguir. ¿Se fija? Porque necesita la visualidad y el discernimiento. Ahora, muchas veces viene el enemigo y entró y no nos dimos cuenta. ¿Es por qué? Porque andábamos en tinieblas, y las tinieblas no nos dejan ver la realidad. Si ves una vaca, tú vas a decir: ah, es una vaca. ¿Por qué? Porque la puedes ver, la puedes distinguir. Si ves un perro, vas a decir: es un perro. ¿Por qué? Porque lo puedes distinguir. Pero ¿por qué no distinguiste cuando vino el serpiente y entró? Eso significa que la carne, la carnalidad, no nos hizo ver el pecado. Lo que no se separe es una mezcla. Por eso es que hay que separarse de la carne. Hay que pedir perdón. Si fallamos, pecamos, vamos a la rodilla inmediatamente. Señor, vamos a la rodilla, me levanto en el nombre de Cristo Jesús. No da lugar a la acusación, porque el enemigo va a acusarnos. Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es porque ahí las personas andan en tinieblas. Las maldiciones de Edén. Hubieron maldiciones. La mujer, dar a luz con dolor. El hombre, sudor en su frente. Y el serpiente, comer polvo, comer tierra. Son las 3 maldiciones que hubieron en Edén. Pero Génesis capítulo 2, verso 7 dice: del polvo de la tierra nació el hombre. ¿Y qué come la serpiente? Polvo, tierra. ¿Y de dónde nació el hombre? Del polvo, de la tierra. Tú eres el plato favorito del serpiente. Wow, así que hay que cuidarse, porque el enemigo tiene la mirada en nosotros. El serpiente tiene un veneno letal. La cura del veneno es la separación. Hay que separar las cosas. Dios no limpia nada hasta que se haya separado o se separe. Por eso 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Y no solamente estamos hablando de pareja, de novio, no, en toda área. Cuando te relacionas con personas inconversas, cuando practicas palabras que no deberías hacer, cuando te juntas con gente inconversa que habla malas palabras. Entonces hay que cuidarnos de nuestras palabras, porque el enemigo utiliza a veces las palabras para contaminar las buenas costumbres. Y termino con esto.
Thomas Edison, el que patentó la bombilla, porque hubo otro antes que la creó, pero él tomó ese diseño y la patentó, fue inteligente. Thomas Edison patentó la bombilla 27 de enero de 1880. Por primera vez salía la luz. Era una noticia impactante, una noticia sorprendente, porque era por primera vez la luz estaba dándose a conocer. La luz con energía, y de ahí sale todo lo que hoy tenemos como energía, pero todo comienza con estos diseños. Y cuando Thomas Edison patenta la luz, la presenta. Y cuando la presenta a los periódicos, los que estaban en ese tiempo, las polillas empezaron a inundar esa casa. Cuando patentó la bombilla y salió la luz, que lo hizo esa oportunidad de la noche, dice que se le llenó la casa de polillas. ¿Por qué? Porque las polillas fueran atraídas por la luz. Se sienten atraídas por la luz hasta que mueren, como que son las polillas como kamikaze. Por eso que vemos de repente usted está limpiando una lámpara y siempre va a haber insectos ahí, siempre va a haber polillas. ¿Por qué? Porque la luz los atrae y mueren. ¿Por qué pasa eso? Porque la luz la desorienta. Las polillas se sienten atraídas. La luz las desorienta a tal nivel que ellas se ganan ahí, quedan pegadas y mueren con la luz que penetra. Eso es lo que es la atracción de la luz. Ahora nosotros somos luz. Recuerde que Jesús dijo: Juan, yo soy la luz del mundo. Mateo dice: ustedes son la luz también. Jesús tiene luz, nos dio luz, tenemos luz para brillar. Somos luz. Tú y yo somos luz. Somos luz. No somos tiniebla. Tú y yo somos luz. Y mire lo que sucedió. Recuerda lo que pasó cuando Thomas Edison hizo la patentó la ampolleta y todo eso, y vinieron los periodistas y hubo un caos también porque las polillas empezaron a ingresar a la casa. Eso es lo que quiere decir que aunque el enemigo te quiera atacar, déjalo. No te preocupes. Las polillas de la enfermedad te quieren atacar, déjalo. Las polillas de la economía te quieren atacar, tranquilo, tranquila. Las polillas del esposo, las polillas de espiritualmente, no así, el esposo anda polillento, no. Las polillas del problema, de la situación, déjelo, no se preocupe. Que la enfermedad, que la economía, que lo que digan las noticias, mantengamos paz porque somos luz. Aunque el enemigo quiera atacarnos con las polillas, serán desorientadas y van a morir. Y aquí aplica el Salmo 35:4 para ti. Sean avergonzados y confundidos los que buscan tu vida. Aleluya, qué hermoso texto. Agarra esta palabra. Sean avergonzados y confundidos los que buscan tu vida. Las polillas quieren buscar tu vida. Las polillas quieren matarte, quieren destruir tu economía, tu familia, quieren destruir tu salud. Tranquila, no te preocupes, porque serán confundidos en el nombre potente de Jesús. Aleluya. Qué hermoso tema que nos ayuda mucho a entender cuán importante es que nosotros tenemos que sanarnos, curarnos de un pasado, pero por sobre todo que la luz de Cristo pueda resplandecer en nosotros. Si está la luz de Cristo, no nos preocupemos que el enemigo venga a atacarte, tranquilo. Tú eres luz. El enemigo te ataca con polilla. El enemigo te ataca en la economía. Déjalo que venga y que venga. Porque cuando vengan, se van a encontrar con la luz de Cristo. Y ahí el Señor dice: yo defiendo a mis hijitos, yo defiendo a mis hijitas. Y la luz que yo soy, Jesús, está sobre ellos. Y ellos son portadores de luz. Quien tenga luz, toda polilla va a morir. ¿Entiende? ¡Wow! Qué hermoso tema. Qué hermoso tema, porque nos ayuda mucho a crecer y a entender más el mundo real, más el mundo espiritual. Así que tome fuerza,
no se sienta mal, no se sienta dañada, no se sienta triste, no se sienta amargada, sino confía en el Señor, porque el Señor nos va a fortalecer y Él va a ayudarnos. Hoy el tema era seres sin luz. Los que antes tenían luz, ya se les quitó luz, que significa jerarquía. Ya cumplen una función, pero de jerarquía, de rango de rebeliones baja. Ya no tienen la jerarquía que antes tenían. Por eso cuide la luz. Cuide su luz. Cuide su luz. No deje que esa luz se apague. No esconda la luz con una lámpara debajo de la cama, debajo de algo. No. Deje que esa luz brille. Porque somos la luz de Cristo. Seres sin luz.